Rómulo Fernández Medina, es presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional. Rómulo, muy buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Un honor saludarlo, estimado Francisco, a usted y a toda la audiencia de este sintonizado programa, a sus órdenes. Platícanos, por favor, ¿cuál ha sido la posición que ha adoptado el sector privado frente a la crisis política del Perú? Desde luego, hemos adoptado una posición de preocupación y propuesta. Nosotros no podemos inclinarnos a los extremos, ni de la parte ideológica que se dice la izquierda, el impulso de las organizaciones que seguramente tienen varias razones, pero la economía está muy afectada, y la derecha también, con sus posiciones de haber dañado la imagen del país, habiendo atropellado, en el caso de las comunidades, en algunas zonas, sobre todo por la minería que no ha cumplido con los procedimientos sociales, ambientales, pero también con un grupo minoritario, menos de un 4% del empresariado exportador, con beneficios importantes por parte de los gobiernos de los últimos 30 años. No solo es el problema de este régimen, esto viene arrastrando ya de hace muchos años. Claro. De manera muy concreta, Rómulo, ¿la actividad empresarial en general en tu país se ha visto afectada particularmente por esta crisis política y de qué manera? Fíjate, el primer afectado aquí son los productos alimenticios, la agricultura. Okay. Por el bloqueo de las carreteras, muchas veces hemos observado el tener que arrojar, ya sea las paltas, los bananos, o la palta o el aguacate, en todo caso en México, las frutas, las uvas, los arándanos, etcétera, la leche, que al no poder llegar a su destino. Entonces, por un lado vamos perdiendo los productos, por otro lado se va desabasteciendo los mercados, y a raíz de ello se va especulando con precios, se va incrementando el costo, se agudiza el desempleo por la parada, digamos, de las actividades productivas y comerciales en las principales zonas del país, y eso genera un mayor desempleo. En consecuencia, se está trayendo no solo preocupaciones, sino realmente una motivación de pedir una salida a esta crisis. La primera crisis, obviamente, como todos hemos pasado, la crisis sanitaria, luego la crisis política, pero esta crisis política aquí en Perú, lamento decir, se ha agravado por dos posiciones extremas, las llamadas izquierdas y derechas, y nosotros los emprendedores, yo hablo por el 99.5%, me refiero a la micro, a la pequeña empresa, que genera más del 85% del empleo. Pues estamos preocupados justamente, y frente a ello hemos alcanzado algunas propuestas al gobierno de turno, incluyendo a los gobiernos anteriores, pero debo decir que se han enfrascado en los dimes y diretes y no están entendiendo el real costo que tiene para el país. A nosotros nos preocupa que más de 16 países importantes del mundo han expresado por documentos oficiales el no recomendar a sus ciudadanos viajar a Perú. Nos afecta al turismo, nos afecta a la agricultura, y podríamos vernos afectados próximamente en cuanto a la seguridad financiera ante el mundo, en este caso, tanto para las inversiones como para la comercialización, y los tratados de libre comercio poco nos van ayudando. Más bien esto beneficiará a quienes están en mejores condiciones, llámese los países del Asia o los Estados Unidos mismo, la Unión Europea. De manera que, Francisco, esta posición de los empresarios, lo hemos dicho y lo digo aquí a través de su programa también a la presidenta Dina Boluarte, que lo que están haciendo es más de una reacción de odio que de una responsabilidad de Estado. Que lo que queremos es una capacidad de Estado, independientemente a lo que guste o no, pero tenemos que preocuparnos por los intereses del país, de los 33 millones que somos en el Perú.
Claro, Rómulo. En tu país, como en cualquier otro, la mayoría de los empleos son generados por las empresas chicas, medianas y grandes, como ocurre también en México. Y quiero preguntarte en ese sentido, ¿el gobierno de Dina Boluarte les ha hecho a ustedes como empresarios alguna propuesta? ¿Les ha manifestado alguna solución para terminar con esta crisis económica dentro de la crisis política? Esta cuestión que nos comentas es muy preocupante. Los productos básicos no llegan a su destino, se desabastece de alguna manera a la población y obviamente crea también desempleo. De ahí precisamente mi pregunta. ¿La presidenta Boluarte ha hecho alguna propuesta concreta a los empresarios para terminar con esta crisis económica? La presidenta ha tenido reunión con algunos sectores, principalmente de las que representan al 0.5% del empresariado nacional. Okay. Es decir, a la que se llama aquí la CONFIEP, la que articula a las grandes organizaciones de las grandes empresas, a manera de comentario para quienes en el caso agroexportador contaron por 16 años con una ley especial en exoneración de tributos y de beneficio social, mas no pensaron en las 2.300.000 MIPES agrarias que generan más de 4 millones de puestos de trabajo. Entonces, se viene por décadas gobernando a favor del lobby, del grupo minoritario, poderoso económicamente, que sabe coger una maleta, un pasaporte, manejar las tarjetas de crédito y estar obviamente en cualquier mercado del mundo. Pero ese no es la realidad del Perú. La realidad del Perú es que la mayoría de las poblaciones ya nos hemos sentido no solo abandonados por la falta de carreteras, de puentes, de puertos, de accesibilidad a las comunicaciones. Hemos encontrado lugares donde se han entregado tablets a colegios, pero no tienen energía eléctrica, pero no tienen internet. O sea, se han burlado en realidad en muchos lugares del Perú los políticos de siempre. Frente a eso, lo que hoy se observa es una reacción en realidad que vienen de la puna, de la selva, de las comunidades, a las capitales, en este caso la capital del Perú, a Lima, a expresar su preocupación, su molestia y su exigencia a su manera. No avalo de ninguna manera la violencia. De ninguna manera podemos dar un crédito a favor del terrorismo, de la delincuencia común. Eso lo condenamos. Pero de ello se ha agarrado la presidenta Dina y su gabinete a considerar que todos son terroristas y hasta el día de hoy no han podido demostrar una evidencia que hayan capturado en este proceso de las movilizaciones. En consecuencia, se reúne con el grupo que se llama la derecha, quienes han puesto el gabinete del actual gobierno de la señora Boluarte, y claro, están determinando o dando leyes a favor de determinados grupos, en este caso minoritarios, pero no de las grandes mayorías. Entonces, allí está esta preocupación de decir, señora, dé un paso al costado y que se desarrolle definitivamente un proceso electoral en la cual se cree un clima primero de reconciliación, que ese es un esfuerzo muy grande que hay que hacer, nada fácil, porque tenemos más de 60 fallecidos en estos menos de 2 meses. Un esfuerzo de construir el plan Perú productivo y competitivo, y eso significa descentralizar al Estado, al interior del país, con presupuestos, con técnicos, con profesionales, con voluntad política, y eso significa tomar algunas medidas prioritarias, como es el caso de la salud, la seguridad alimentaria, como es el tema de la educación y la accesibilidad a las comunicaciones y a la tecnología, como es el tema del emprendimiento sectorial y geográfico, es decir, dónde están nuestras fortalezas para crecer en arándanos, en aguacates, en bananos, en minería, en bosque. Nosotros tenemos 53% del Perú, es un país de bosque, pero se está talando, se está destruyendo, no se está cuidando, no hay la seguridad alimentaria, no hay la seguridad hídrica, no hay el plan de seguridad ambiental en la práctica. En normas legales sí tenemos instituciones creadas
también existen, pero están en la capital del Perú, están en Lima. Esa es la preocupación que nosotros hemos expresado y seguimos expresando al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al Congreso de la República, que es el primer poder del Estado. Sin embargo, no somos escuchados aún en esta línea de encontrar una alternativa de solución. Yo veo con mucha pena decir realmente, Francisco, la medida que se ha adoptado para algunas regiones, como en el caso de Puno, de militarizar, de poner las Fuerzas Armadas. Tengo temores para los próximos días, porque la situación está cada vez más tensa. Y las relaciones diplomáticas, acabo de leer un mensaje de nuestra canciller peruana, donde convocan a los embajadores de Perú, que están en México, en Colombia, en Chile, en Bolivia, los convocan a consulta. Eso significa la posibilidad de retirar a nuestras embajadas de nuestros países hermanos, de la cual formamos parte, de nuestra gran región, a la cual deberíamos de fortalecerlo y colocarlo ante los ojos del mundo como una región capaz, potente, con nuestra salida al Asia-Pacífico, de la cual son parte México, Perú. Ahí están nuestras preocupaciones, Francisco, y la verdad agradezco tu espacio para poder comentar nuestra preocupación y nuestra propuesta. Nosotros estamos capacitados, organizados, conocedores. Yo ahora mismo te hablo de una zona de la selva, yo estoy en el Alto Mayo, en la región San Martín, porque estoy trabajando en el campo con la gente. El 22 de este mes tengo el 4º foro internacional para ver las alternativas de solución a esta zona de la Amazonía peruana. Pero poca atención nos brindan ahora, porque están más preocupados en los titulares de los medios de comunicación y están preocupados en lo que puede pasar el día a día con las movilizaciones, las protestas que se vienen dando. Una situación complicada. Hace como un mes más o menos nos platicaba también un compatriota tuyo que se rechazó una propuesta para nuevas elecciones presidenciales. Esto fue hace más o menos un mes. Y sin duda, esta es la solución a esta profunda crisis, que se vuelvan a celebrar elecciones presidenciales, que el pueblo peruano vuelva a expresar su voluntad, que vuelva a elegir al presidente que realmente lo represente. Y sin duda, esta parte de la economía, este atraso, este descuido que nos comentas puntualmente, también debe de tomarse en consideración. Yo te pregunto, al día de hoy, ¿sabes tú de alguna propuesta viable del Congreso para convocar a elecciones presidenciales o todavía no hay ninguna propuesta en concreto? Se han debatido 3 proyectos de ley y no han logrado consenso para el adelanto de elecciones. Allá hay una responsabilidad política desde el Congreso de la República, donde las fuerzas de oposición, al parecer, juegan un papel para la renovación de contratos de algunas compañías grandes que manejan la parte minera, porque no podemos dejar de desconocer que la minería en el Perú, ser un segundo productor de cobre del mundo, un primero en plata, tener el litio que tenemos identificado a nivel internacional, uno de los más importantes, desde luego juega un papel de los intereses económicos. Pero también tenemos el otro gran problema que ha crecido y es el narcotráfico. Y el tercer problema que ha crecido es la delincuencia común. No se están abocando a mirar ninguno de estos 3 problemas, se están abocando a mirar exactamente lo que puede ser la defensa de la constitución política existente y otro grupo exigiendo la nueva constitución y muchas veces sin fundamentar qué cambios se deberían de dar. Sin duda que hay que hacer ajustes, pero yo creo que la primera medida que se debe adoptar es por la paz, por la reconciliación entre peruanos, y creo que eso se puede dar con una nueva expresión en las urnas. En segundo lugar, el trabajar un plan de ancha base donde participe el Estado y la sociedad civil organizada, que los hay, la universidad, los colegios profesionales. Estamos apostando por ello para tener una salida de esta crisis y ser sostenibles en el tiempo. Sin embargo, el Congreso de la República no muestra gestos de poder encontrar salida a esta crisis. El gobierno del Poder Ejecutivo señala de tener interés, pero
al final buscan culparse uno al otro y al final juegan en pared. O sea, acuerdan primero, conversan primero y luego salen a declarar a la prensa. Y eso molesta mucho a la población. Y eso hace que las reacciones, que las movilizaciones se vayan incrementando en más regiones. Entonces, por lo que te entendemos, al día de hoy no hay una fecha concreta para convocar a nuevas elecciones. Aquí en México ya hemos tenido pocas noticias de los pormenores de la crisis. En diciembre nosotros comenzamos a informar, comenzamos a analizar esta situación, pero al día de hoy ya son pocas las noticias que nos llegan de tu país, y sin duda esta información que nos aportas nos va a ayudar muchísimo a entender y actualizarnos en cuanto a la situación. Y bueno, vemos con tristeza que no ha habido cambio, que no ha habido mejoría, y mientras esta situación se siga manteniendo, el pueblo peruano va a seguir levantando la voz. Las consecuencias económicas que nos refiere sin duda van a persistir hasta que el gobierno, como bien dices, entienda que la salida más próxima es la reconciliación. Efectivamente, es hacer la paz entre ustedes y atacar de fondo los problemas que deben de resolverse ya y que, como comentas, vienen ya desde hace muchísimo tiempo. Una última pregunta, Rómulo, de manera específica, ¿qué propuesta ha hecho el sector privado al gobierno de Boluarte para solucionar de alguna manera la crisis política? Nosotros hemos propuesto una mesa de ancha base donde esté la representación política, la representación de los colegios profesionales, la universidad, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, en este caso el sector agricultura como prioridad para garantizar la seguridad alimentaria. Y con ello salir a una propuesta de elecciones donde se lleve a cabo este año. El próximo año va a ser de mayor costo. Y segundo, de ser capaces de construir una hoja de ruta que le llamamos el Plan Perú Productivo y Competitivo. Tenemos todas las condiciones naturales, pero tenemos esta enfermedad, este cáncer del poder, la corrupción y la ambición que hay en los políticos de antaño, que vienen de siempre. No quieren dar oportunidad a la descentralización, a la participación de la gente del interior del país, de las regiones. Y creo que el Perú es todo, no es Lima solamente. En consecuencia, esperamos seguir con nuestro mensaje de reconciliación, nuestro mensaje de propuesta para la reactivación del país, para un punto de quiebre, con la esperanza de que mujeres y hombres del Perú y hermanos de América Latina nos acompañen a una sola voz. Y como digo siempre, de rodillas a Dios y de pie para enfrentar los problemas. Claro que sí, Rómulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad nos ha servido muchísimo esta información, como te comentaba, para ponernos al día de los pormenores de la crisis de tu país, y obviamente en este espacio seguiremos al pendiente de lo que ocurre en el futuro. Te mando un abrazo hasta Perú. Gracias, Francisco. Javier, muchísimas gracias a todo tu equipo y a todos nuestros hermanos de México y donde nos escuchen. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Rómulo. Saludos.